Estamos en el tema número 3, que se titula Dios es uno. En diversos pasajes bíblicos se afirma con claridad que el Dios de la Escritura es uno. ¿Significan estas alusiones que Dios está compuesto por una sola persona? Antes de analizar en otro video la evidencia bíblica que señala una pluralidad de personas en la deidad, es fundamental aclarar dos aspectos. Primero, que el término uno puede implicar una pluralidad en unidad. Es decir, que uno puede abarcar más de una persona. Y segundo, analizar en qué sentido la Biblia afirma que Dios es uno. Para comenzar, veamos algunos textos que afirman la unidad de Dios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Zacarías 14:9. Al final del versículo leemos: en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Marcos 12:28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Primera a los Corintios 8:3 al 6. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. Aunque haya los así llamados dioses en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Efesios 4:3 al 6. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y primera a Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es evidente que la Biblia enseña que Dios es uno. Sin embargo, esta afirmación no debe llevarnos a rechazar la doctrina bíblica de la Trinidad, que sostiene que Dios está conformado por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para fundamentar esta posición, es necesario mostrar que en la Escritura el término uno no implica necesariamente que sea en sentido absoluto, que denota un solo ser, objeto o cosa, sino que puede abarcar pluralidad en unidad. Este video no se propone analizar detalladamente los textos citados, sino intentar demostrar que cuando la Biblia afirma que Dios es uno, no necesariamente indica que Jehová sea un ser individual y excluyente de otros. Este aspecto es fundamental. Un detalle valioso para esta reflexión aparece en Deuteronomio 6:4 y Zacarías 14:9, donde el término hebreo traducido como uno es ejat. Algunos antitrinitarios argumentan que este vocablo, ejat o uno, se refiere exclusivamente a un solo ser y que por ello Jehová es un único individuo, excluyendo así la pluralidad de personas divinas. Lo primero que debemos señalar es que el uso más común de la palabra ejat es el de un numeral cardinal, o sea, un dígito. Es la cantidad menor que se puede expresar y responde a nuestro número 1. Por ejemplo, en Éxodo 25:19 leemos: harás pues un querubín. Allá aparece el término ejat. Harás pues un o harás pues ejat, querubín en un extremo y un querubín y ejat querubín
en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Este ejemplo muestra que Ejat puede denotar el número 1 en sentido cardinal. ¿Podemos entonces afirmar que Jehová es uno en ese sentido? La respuesta es ambivalente. Sí, porque evidentemente no hay muchos Jehovás ni muchos dioses verdaderos, sino un solo Jehová. Y no porque Jehová no es un solo individuo excluyente, sino que puede incluir pluralidad. Este último punto lo desarrollaremos en otro video. Además, Ejat también puede denotar unidad que incluye pluralidad, es decir, uno puede abarcar a más de una persona u objeto. Para ilustrar esto, consideremos algunos ejemplos. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y serán ejat carne, una sola carne. Este texto no implica que el hombre y la mujer se fusionen para ser una sola persona literal, sino que se unen en una relación espiritual y emocional, formando una unidad plural. Como señalan Cale y Delitzsch, el matrimonio es la más profunda unidad espiritual y corporal del hombre y la mujer. Por lo tanto, aquí en Génesis 2:24, uno implica pluralidad en unidad. Génesis 11:5-6, el relato de la Torre de Babel. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, el pueblo es uno, el pueblo es Ejat, y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En este caso, uno designa a un pueblo compuesto por múltiples personas, es decir, una unidad colectiva. Ezequiel 37:15-19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un leño y escribe en él, para Judá y para sus compañeros los hijos de Israel. Toma después otro leño y escribe en él, para José, leño de Efraín, y para sus compañeros la casa de toda de Israel. Júntalos luego el uno, y aparece el término de hat, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, yo tomo el leño de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel y sus compañeros, y los pondré con el leño de Judá, haré de ellos un solo leño, y serán uno en mi mano. Este texto profético anuncia la reunificación de las naciones dispersas de Israel, que serán uno en el sentido de unidad colectiva. Nuevamente, Ejat designa pluralidad en unidad. Estos ejemplos sugieren que en el Antiguo Testamento el uso del término Ejat, uno, no excluye la posibilidad de una pluralidad dentro de una unidad. Por el contrario, permite comprender que cuando se afirma que Jehová es uno, no se niega necesariamente que él pueda estar compuesto por más de una persona. El término uno puede expresar una unidad compuesta, es decir, que Jehová es un Dios único y verdadero, el cual puede incluir una pluralidad de personas perfectamente armonizada. En el Nuevo Testamento, el término griego equivalente a Ejat es is, que también puede variar en género, femenino, mía o neutro, en. Al igual que Ejat, is puede referirse tanto a uno como unidad numérica o individualidad exclusiva o como una unidad que incluye pluralidad. Por ejemplo, Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Aquí uno indica una persona singular. Adán en el primer caso, Cristo en el segundo. Pero is también puede indicar pluralidad en unidad, como se aprecia en los siguientes textos. Marcos 10, 6 al 8. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Este pasaje, retomando Génesis, confirma que dos personas pueden constituir uno en sentido de unidad espiritual y física. Un ejemplo clave para nuestro tema lo encontramos en la oración sacerdotal de Jesús. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y los versos 20 al 23 dicen así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este pasaje es revelador. Uno puede estar conformado por varias personas. Además, responde parcialmente a la segunda pregunta planteada. ¿En qué sentido Dios es uno? Dios es uno no porque esté constituido por una sola persona, sino porque las personas que lo conforman están unidas en amor. Esta unidad es la misma que Dios espera de sus hijos, que sean uno en propósito y amor al permanecer en Cristo. Comentando al respecto, Leon Morris señala: nos tiene que quedar claro que la unidad por la que Jesús ora es una unidad que descansa en una actitud común, que ellos permanezcan en Él y que Él permanezca en ellos. Se refiere a la unidad divina del amor, todas las voluntades apuntando en la misma dirección, todos los amores ardiendo con la misma llama, todos los objetivos dirigidos al mismo blanco, la armonía del amor. En este pasaje se nos está hablando de la unidad entre el corazón, la mente y la voluntad. Además, Morris enfatiza lo siguiente: Jesús pide en primer lugar que los discípulos sean uno y luego que estén en el Padre y en el Hijo, de la misma forma que el Padre y el Hijo están el uno en el otro. Eso no significa que la unidad entre el Padre y el Hijo sea la misma unidad que entre los creyentes y Dios, pero apunta a que hay cierta analogía. El Padre está en el Hijo y hace sus obras. Juan 14:10. El Hijo está en el Padre. Los dos son uno. Juan 10:30. Y sin embargo, son distintos. Lo mismo ocurre en cierta medida con los creyentes. Sin perder su identidad, tienen que estar en el Padre y el Hijo. Separados del Hijo, no pueden hacer nada. Juan 15:5. Por tanto, es vital comprender que existe una analogía entre la unidad en la deidad y la unidad entre los hijos. Esta analogía no implica identidad absoluta, sino que en la Biblia uno puede significar una unidad compuesta por dos o más personas. El Padre y Cristo, aunque uno, son personas distintas. Son uno en amor, obras y carácter, entre otras cosas. De la misma manera, la deidad espera que su iglesia los imite para ser uno en amor, en obras y en carácter. Para complementar lo anterior, Colin Cruz, en su comentario sobre Juan de la serie de comentarios del Nuevo Testamento Tyndale, explica que el propósito de la oración de Jesús por la protección de sus discípulos era para que sean uno como nosotros somos uno. La unidad
que Jesús deseaba para sus discípulos era la misma unidad que él compartía con el Padre. Al describir esta unidad, el evangelista no utilizó la forma masculina del adjetivo uno, is, lo cual sugeriría que el Padre y el Hijo son una sola persona. En cambio, utilizó la forma neutra en, lo cual indica que la unidad entre el Padre y el Hijo aquí se refiere a una unidad en misión y propósito. Podemos, por tanto, sugerir que Dios es uno, al menos en el sentido de que los miembros de la divinidad están unidos por el amor, en una unidad de misión y propósito. Esta unidad no destruye la personalidad individual de ninguno, sino que son tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que al estar unidas conforman a Dios uno o único. Para finalizar, es oportuno compartir algunas declaraciones de Elena G. de White acerca del sentido en que Dios es uno. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 446. Las Escrituras indican claramente la relación entre Dios y Cristo y presentan con igual claridad la personalidad e individualidad de cada uno. Y ella cita Hebreos 1, 1 al 5. Luego dice, Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo se le ha dado una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos a su Hijo. Jesús dijo a los judíos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Juan 5, 17 al 20. Aquí, nuevamente, nos sigue diciendo la hermana White, se presenta la personalidad del Padre y del Hijo, mostrando la unidad que existe entre ellos. Esta unidad también se expresa en el capítulo 17 de Juan, en la oración de Cristo por sus discípulos. Y ella cita Juan 17, 20 al 23. Y dicen, maravillosa declaración, la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguno. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. La relación entre el Padre y el Hijo y la personalidad de ambos también se hacen claras en este pasaje. Y cita Zacarías 6, 12 y 13, que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote en su trono y consejo de paz habrá entre ambos. Otra declaración, carta 7, 1891 al hermano Chapman. Nuestro Señor oró especialmente para que sus discípulos estuvieran unidos con los más estrechos lazos de comunión cristiana y amor, como un solo cuerpo bajo una sola cabeza suprema. Esto solo se dará en proporción al grado de iluminación y santificación que tengan. Cuanto más plenamente reciban la iluminación del Espíritu Divino, más concordarán en su comprensión de la verdad. Cuanto más unidos estén en juicio, mayor será la confianza entre ellos. Son bendecidos con paz y armonía, creyendo y hablando lo mismo, a una voz glorificando a Dios. Romanos 15:6. Su amor y unidad cristiana son evidencia para el mundo de que Dios ha enviado a Jesús para salvar a los pecadores, y con poder convincente testifican que la palabra de Dios es la norma segura. Carta 30A, 1892 para Haskell S.N. En vista de estas cosas, imploro a mis hermanos y hermanas en la fe que tengan mucho cuidado de no unirse a los obreros del mal para herir y debilitar a sus hermanos y hermanas y hacer que sus labores sean inútiles. Presten especial atención a la oración de Cristo en el capítulo 17 de Juan. Un poder convertidor de Dios debe obrar en los corazones humanos.
Cristo debe morar en los agentes humanos si han de vivir en armonía con esa oración. Todo el cielo está trabajando para responder la oración de Cristo y las inteligencias celestiales están esperando la cooperación de los agentes humanos con lo divino. Humillemos nuestros corazones ante Dios. Busquemos aquella unidad por la cual Cristo oró que existiera entre sus seguidores, como la que existe entre el Padre y el Hijo. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como también nosotros somos uno. Versículos 20 al 22 de Juan 17. Oh maravillosa, asombrosa petición. Es casi demasiado grande para nuestra fe creer que este es el propósito y la voluntad de Dios mediante Jesucristo, a quien Él ha enviado. Las más ricas bendiciones del cielo se nos ofrecen en el privilegio de llegar a ser uno con Cristo, como Él es uno con el Padre, y en Cristo los creyentes han de ser una unidad, no átomos separados que se dispersan. Elena G. de White concibe que Dios es uno, no en el sentido de un solo ser, sino en el sentido de una unidad compuesta, en la cual el Padre y el Hijo, y por extensión también el Espíritu Santo, en otros escritos, son distintos en personas, pero perfectamente unidos en esencia, voluntad, carácter y propósito. Por tanto, el uno de Dios en el pensamiento de Elena G. de White es un uno como unidad compuesta, no un uno como individuo solitario. Conclusión, la afirmación bíblica de que Dios es uno no implica una unicidad absoluta en términos de personas, sino una unidad compleja que puede abarcar pluralidad en armonía. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento usan términos como el hebreo ejad y el griego is para expresar esta unidad que no excluye la coexistencia de varias personas divinas dentro de la deidad. Los textos bíblicos muestran que uno puede significar una unidad plural, como en la unión espiritual y emocional del matrimonio, o en la unidad colectiva del pueblo de Israel. De manera semejante, la unidad de Dios abarca la comunión perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas que conforman un único Dios, unidos en amor, propósito y misión. Jesús mismo, en su oración sacerdotal, Juan 17, revela que la unidad divina es un modelo para la unidad de sus seguidores, una unidad basada en el amor, la voluntad común y la comunión íntima, sin perder la identidad individual de cada persona. Esta unidad en la deidad es análoga a la unidad que los creyentes deben buscar, reflejando el carácter y la armonía de Dios. Además, los escritos de Elena G. de White enfatizan la personalidad individual y la igualdad entre el Padre y el Hijo, y la necesidad de la obra santificadora del Espíritu Santo para lograr esta unidad en el pueblo de Dios. La unidad que Cristo pide para sus discípulos no elimina la individualidad, sino que unen en un mismo carácter, amor y misión. Por tanto, la doctrina bíblica de la unidad de Dios es compatible y complementaria con la doctrina de la Trinidad, donde el único Dios verdadero está compuesto por tres personas distintas, perfectamente unidas. Entender esta unidad plural en la deidad es esencial para evitar malentendidos y abrazar la riqueza del misterio divino revelado en las Escrituras.